Paz a vosotros, hermanos. Amén. Feliz sábado. Que no les saluda a todos, porque se me escapó alguien. Hermanos, en esta tarde, primeramente, es agradecer a Dios por poder estar en su casa de oración, por poder escuchar su palabra una vez más, un sábado más, un día más de vida también que el Señor nos regala, que nos brinda. Agradezco a Dios por ello, pero ante todo agradezco porque hasta el día de hoy me mantiene en pie y me mantiene con paz, con tranquilidad, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, de las pruebas y cosas que uno vive en este diario vivir de esta vida, ¿no? En esta tarde uno tenía dos temas para hablar, para compartir, y ahí estaba eligiendo mi agendita, una agenda, y buscaba, ¿no? A ver qué podía compartir con la hermandad, con su pueblo, ¿no? Y ahí me apareció un lindo tema, ¿no? Ya que nuestro hermano Gustavo hablaba de Mateo 8, hablaba de la barca, ¿no? Y esa barquilla que se levanta, esa tormenta, una gran tempestad, lo cantábamos, esa alabanza acá con mucha emoción, con mucha alegría. Y se levanta una tormenta muy fuerte, ¿no? Y le llaman a Jesús. Jesús dormía, Jesús estaba tranquilo, ahí acostadito, con todo ese viento, me imagino, con toda esa tormenta, con todas esas olas solamente que golpeaban la barca, pero Jesús dormía tranquilo, tenía paz, tenía tranquilidad el maestro, pero sus hermanos, sus discípulos no la tenían, ¿no? Enseguida lo manotearon. Señor, ayúdanos. Así muchas veces estamos nosotros, ¿no? Pero gracias a Dios que ellos invocaron el nombre del Señor, le pidieron a Jesús. Jesús se levanta y calma esa tempestad. Y los que le rodeaban se maravillaban por el divino acontecimiento que vivieron en ese momento. Así nos pasa a nosotros, ¿no? Que cuando pasamos una dificultad y el Señor levanta bandera de victoria por nosotros estamos contentos, estamos alegres, tenemos fuerza, transmitimos fe, transmitimos alegría, transmitimos tantas cosas, ¿no? Después de vivir semejante maravilla de nuestro Dios. Por eso me llevaba a la meditación en esta tarde y decía, bueno, quiero compartir algo muy importante. El título tiene cómo reconocer a la iglesia verdadera, ¿no? Y hoy en día es muy importante conocer a la iglesia verdadera. Yo he recorrido varias iglesias y cuando empecé a estudiar la palabra de Dios con un hermano de aquí adentro, en este lugar, me preguntó, yo venía de otra denominación y me preguntó si yo creía si estaba en la iglesia verdadera. Yo con mucha seguridad en ese momento yo le dije, sí, estoy seguro que estoy guardando los mandamientos de Dios. Y me empezó a preguntar, ¿vos guardás esto? No. ¿Vos sabés qué dice la palabra? Dice de esto, no. En los 10 mandamientos, ¿conocés este punto? No. Y así me hizo varias preguntas en aquel tiempo y me di cuenta que yo no estaba en el lugar correcto, no estaba en la iglesia verdadera, porque me faltaba conocer mucho más de la palabra de Dios, cosas que ni guardaba. Y por la palabra de Dios me empecé a examinar a mí mismo, empecé a mirar, a ver de lo que yo practicaba, y ninguna cosa que yo practicaba era conforme a la palabra de Dios. Y ahí entonces me di cuenta y por un momento me vino una tristeza porque le dije, no estoy en la iglesia verdadera. No estoy. Porque me empezó a hablar del verdadero bautismo, empezó a hablar del sábado, empezó a hablar de la ley de Bianca, y yo ninguna de esas cosas guardaba. Ahí te dije que importante es conocer la palabra de Dios, ¿no? Y más importante es estar seguro de lo que uno guarda.
hermano Escalante decía de que Jesús acá arriba debe hablar con claridad y seguridad. Y muchas veces está encargado de transmitir algo, una palabra viva, una palabra eficaz que aliente a la persona que está abajo. Es una gran responsabilidad también. Bueno, y en esta tarde yo quería compartir este tema porque me llama mucho la atención, porque hay muchos textos que meditaba, que no solo debemos decir te amo Señor, te alabo Señor, no se basa en palabras el Evangelio, se basa en mandatos, en doctrinas, en enseñanza del Maestro. Y hoy hemos escuchado abundante palabra de Dios, ¿no? ¿Sí? Bueno, en esta tarde quisiera arrancar con Mateo, el libro de Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Un lindo texto. Mateo 16, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí, para resumir la charla que tenía el maestro con Pedro, Pedro acá tenía un llamado muy especial por medio de Jesús, pero viendo los capítulos anteriores, Pedro tuvo una pequeña charla, una gran charla con Jesús, y a Pedro se le tenía revelado de que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bien lo dices Pedro, porque no te ha revelado hombre, no te ha revelado carne seguramente, sino te ha revelado Dios. Dios le reveló a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Y analizando estos textos, seguramente Pedro fue instruido por Jesús, ¿no es cierto? Fue enseñado por Jesús. Conocía la palabra de Dios, conocía la lectura, y por eso Pedro sabía que él era el Hijo de Dios. Nosotros hoy también conocemos al Hijo de Dios por medio de su palabra, por medio de sus mandamientos. Pero empecé a meditar en el versículo 18 cuando dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos, para resumir, sabemos que la roca, ¿quién es? Cristo. Y para estar en Cristo debemos guardar los mandamientos de Dios. Son esos 10 mandamientos que cada sábado acá se leen. Y la puerta del Hades no prevalecerá. El Hades, por lo que tengo entendido, es la muerte, el sepulcro. Es la terminación de vida, porque la iglesia del Señor, por más que muera, tiene una promesa de vida eterna. Ni siquiera la muerte le puede detener a la iglesia de Dios si está en los mandamientos de Dios o si está en Cristo. Por eso meditaba este texto, con cuán importante es también permanecer en Cristo. También dice Filipenses 4:13, hablando de lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo resumía en una parte que él padeció necesidad, padeció en abundancia. Él sabía qué es lo que era vivir en abundancia o qué es lo que vivir en escasez. Pero él decía una parte, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que quiero llegar con este tema? ¿Cuál es la importancia de estar en Cristo? ¿Cuál es la importancia de guardar sus mandamientos?
Porque si yo no guardo los mandamientos, se me es difícil aguantar las dificultades, se me es difícil permanecer. Yo tengo entendido por la palabra de Dios de lo que es de Dios dura para siempre. Amén, creemos en eso. Por eso el Señor dijo: sobre esta roca, sobre mí edificaré la iglesia. Yo, si quiero permanecer vencedor, debo permanecer en Cristo. Como leía el texto Mariano, decía de que, vamos a leer el texto primero. Juan, capítulo 3, primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3, para que no sean mis palabras, vamos a leer este texto. El que lo encontró pueda leer. Juan, capítulo 1, versículo 3, perdón. Ahí. ¿Lo encontraron? ¿Leo? Puede leer, sí, puede leer. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también No, vosotros... primera de Juan, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 2:6. Primera de Juan 2:6, perdón. Sí. 2:6, perdón. capítulo 2, del 1 al 6. Sí. Digo, Sí, puede leer. el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es un texto que llama mucho la atención y que es muy profundo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Jesús guardaba los mandamientos del Señor. Sí. La iglesia del Señor guarda los mandamientos de Dios. Por eso iba a esa parte de lo que decía el Señor: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué? Porque hablaba de Jesús. Yo para permanecer debo estar en Jesús. No solo, es decir, como dicen hoy diferentes congregaciones, se basan en cosas como, por ejemplo, hablan de, como hablaba el hermano Matías hoy, de la iglesia, hablan solo de dinero, hablan solo de plata, de una iglesia de prosperar solo en la parte material, sino que también era también en la parte espiritual. ¿Por qué hablo de la firmeza? ¿Por qué hablo de guardar los mandamientos de Dios? Porque muchas veces estar aferrado en la parte material, solo en la parte material, aunque es necesario también esa parte, uno no permanece. Por eso tomaba este texto, pero también la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. ¿Puedo dar lectura, hermano Gustavo? Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Este texto nos declara cuál es la iglesia verdadera, lo que guarda los mandamientos. Nosotros guardamos y conocemos los mandamientos, pero hay más todavía. Por ejemplo, la ley de vianda.
Está la ley de vianda también dentro de los mandatos del Señor, el calendario de Dios, por ejemplo, que también guarda la iglesia verdadera. Una parte más, donde yo estaba, por ejemplo, nosotros no conocíamos la profundidad de los mandamientos. Nosotros, por ejemplo, no estábamos edificados sobre la roca. Nosotros creíamos que estábamos, pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, veíamos que no estaba guardando sus mandamientos de Dios, tampoco conocía de la ley de vianda, tampoco conocía del calendario. Y la iglesia de Dios debe conocer esos puntos, porque si yo no conozco el calendario de Dios, no puedo guardar su fiesta, no puedo conocer en qué tiempo debo guardar. Hoy muchos dicen yo soy la iglesia de Cristo, pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a ver los mandamientos de Dios, no se encuentran. Por ejemplo, hoy el día de reposo, hoy nosotros estamos en la iglesia guardando este día santo. Nosotros paramos de trabajar y venimos a alabar a nuestro Dios. Otras iglesias dicen que es el domingo, pero ellos ni siquiera dejan de trabajar el domingo, sino siguen trabajando, pero van a la iglesia. Y la Biblia te dice de que debemos dejar y apartarnos, dejar de las obras materiales, dejar nuestro trabajo y guardar ese día, porque ese día es un día diferente a los demás. Porque también, como hoy se nombraba, de que el día de reposo tiene un día profético, que está anunciando un reposo en el reino de Dios. No es solo el sábado, sino solo de venir a guardar, sino algo muy importante de que nosotros estamos sombreando, que un día también vamos a reposar de nuestras obras. Estamos anunciando también el nuevo milenio, el nuevo reinado, porque todo esto es un ensayo de lo que va a ser cuando venga Cristo. Y eso no vemos hoy en día. Todo lo que veía por la palabra de Dios, de que antes yo no guardaba estas cosas. La iglesia verdadera tiene que guardar todo. Y ahí entra un montón. La fe de Cristo. Muchos dicen, yo creo en Cristo, pero no guardan los mandamientos. Yo le conozco, pero no guardo los mandamientos. Y si yo digo que le conozco y que no guardo los mandamientos, el tal se considera mentiroso, porque no está guardando la palabra de Dios. Porque el libro de Mateo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Porque yo puedo decir yo conozco a Cristo, pero no guardo sus mandamientos. Vamos a leer el libro de Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor Jesús. No todo el que me dice Señor, sino el que hace, sino el que guarda, el que practica. De esa manera nosotros vemos si estamos en el lugar correcto. Si hacemos lo que el Señor nos ha mandado, nosotros estamos guardando el día de reposo,
no solo se basa en eso, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son 10 mandamientos que hay que cumplirlo todo. Y ahí los demás también van a ver de que Dios está con nosotros. Hubo un caso de que, si no me acuerdo de este personaje, cuando Jesús le vio que le dijo, este es un verdadero israelita, se nota por las buenas obras, se conoce por los frutos la verdadera iglesia o el verdadero cristiano. En el libro Apocalipsis marca un relato bastante delicado que pasaba la iglesia en aquel tiempo y en este tiempo también. Dice que el dragón se ha lanzado contra la iglesia. Es por eso que tenemos luchas, es por eso que tenemos dificultades. Pero la iglesia del Señor siempre permanece. Si es que estamos guardando los mandamientos de Dios, los mandamientos de Jesús, si guardamos la fe de Él. También podemos leer Isaías capítulo 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no le has amanecido. Toda persona que no habla conforme a la ley, no está hablando conforme a la ley, al testimonio de este libro, a los mandatos de Dios, es porque no conoce, es porque no le ha amanecido o porque no entiende. Por eso hoy reconocemos la verdadera iglesia. Debe andar conforme a la palabra de Dios y debe andar conforme al maestro también. Ahí es como que nos queda el chaleco un poquito grande, ¿no? Debemos andar como Él anduvo, ¿no? Como anduvo Jesús, que es las obras que hacía Jesús. Obras de amor, de restauración. Pero marcaba siempre el Señor el pecado, ¿no es cierto? Como hacía hoy nuestro hermano, de esa manera. Curaba a los quebrantados. No solo se reconoce por los mandatos, por las leyes nuevas, sino también por sus buenas obras. Ayudaba a la persona que lo necesitaba. Restauraba. Hay de muchas maneras de ver la iglesia verdadera. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, muestra las buenas obras que tenía la iglesia primitiva. Hay mucha enseñanza, muchas cosas que nos deja para nuestro aprendizaje. Que no es solo decirle Señor, Señor, no era solo venir a la iglesia, sino que la iglesia primitiva hacía muchas obras. ¿Quién puede leer Hechos 2, versículo 42? El hermano o hermana que encontró, o joven, puede leer. ¿Sí? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Puede leer un poquito más, no? De nuevo. Sí, siga leyendo un poquito más. 43. Sí. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Ahí vemos una linda enseñanza de la iglesia primitiva, cómo se manejaban con sencillez, con amor, sabiendo que la iglesia primitiva, en caso ellos vivían un tiempo difícil, tiempo de persecución, por eso ellos vendían sus cosas y compartían alimentos unos con otros. En este caso no vivimos esa persecución, pero sí podemos rescatar cómo la iglesia primitiva tenía muchas cosas en común. Había unidad en el espíritu, tenían cosas en común, compartían las oraciones, compartían el pan. Y dice que a través de esa buena obra de la iglesia, dice que el Señor iba agregando lo que iban a ser salvos. Había unión, había unidad. Hoy otro punto que he escuchado en muchas partes de diferentes clases de unidad, pero hay solo una unidad que habla la palabra de Dios. Ahí está, ahí lindo para seguir hablando. Pero dice que el Señor agregaba a todos los que iban a ser salvos. ¿Por qué? Porque la gente que seguramente que le conocía la iglesia, veía la manera como se trataban los hermanos en aquel tiempo, cómo obraban, qué practicaban. Había algo especial en ellos, ¿no? Había temor en cada uno de ellos, y el Señor agregaba a los que iban a ser salvos. Maravillas hacía Dios. Es por eso que muchas veces el enemigo también trata de separarnos, trata de separar la iglesia para que no tenga esta unidad y para que no se salven más almas. Porque cuando hay unidad, no hay nadie que le pare. La iglesia del Señor participaba en esto, estaban juntos. O sea, había problemas, había dificultades, pero estaban ahí siempre al pie del cañón, pero guardando los mandamientos de Dios, guardando la doctrina de los apóstoles. Permanecían en ella, eran constantes, ¿no? Hay tantas cosas para sacar, para analizar de este texto que tal vez no, por ahí hay cosas que uno le falta todavía. Pero debo aproximarme a hacer a esa iglesia verdadera, de seguir guardando sus mandamientos, porque si no, no voy a permanecer para siempre. No voy a aguantar las dificultades, no voy a aguantar las luchas. Por eso ese texto que tomaba yo de Apocalipsis, de Filipenses 4:13, que todo lo puedo en Cristo, donde está la victoria. Muchas veces quitamos la mirada en Él, o estamos en desobediencia y no logramos ser vencedores. La iglesia de Cristo siempre, por lo que se ve en la palabra de Dios, como dice el libro de Apocalipsis que acabamos de leer, ese gran dragón dice que se lanzó con furia hacia la mujer. La mujer es la iglesia o Israel, como dicen, ¿no? Pero guardaba la fe de Cristo, guardaba los mandamientos de Dios. Y así como eran perseguidos en aquel tiempo, hoy también vamos a seguir siendo perseguidos. No va a ser fácil.
Por eso es que debemos cada vez aproximarnos más a los mandamientos de Dios, estar en Cristo, de procurar no solo del conocimiento, sino también en llevar a la práctica y ponerle sobre todas las cosas la frutillita del postre que es el amor, ¿no? Me gustaría terminar con un pasaje más. Lo que me llama la atención de Hechos de los Apóstoles, que en ese versículo se ve muchas cosas buenas, mucho amor, se ve mucha unión, se veía de la iglesia primitiva. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice así: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor no deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán, las lenguas y las ciencias acabarán. Este texto lo hablábamos ahí en la mesa. Yo puedo conocer los misterios de la palabra de Dios, puedo conocer la profecía, puedo conocer un montón de cosas. Pero a todo esto yo tengo que agregarle la frutillita del postre, que para mí es el amor. De los mandamientos, puedes guardar la ley de Diana, puedes guardar los 10 mandamientos, las fiestas, los sábados. Pero si no tengo este hermoso sentimiento, hermoso fruto que el enemigo muchas veces quiere matar en nosotros, es algo así, algo hueco. Por eso, si yo no guardo, no tengo esto, tampoco puedo ser la iglesia verdadera. Porque ahí dice que la iglesia primitiva se iba agregando todo lo que iban a ser salvos. Yo me imagino que ellos restauraban a la gente que entraba, lo corregían, marcaban el pecado, decían lo que estaba mal, le enseñaban bien de la palabra. Y el Señor iba añadiendo, ¿no? Dios quiera que uno pueda tener esto, ¿no? Que uno pueda ir agregando estas cosas a la vida para poder llegar a ser la iglesia que Dios pide, ¿no? Un amor sin fingimiento, ¿no? Sino un amor verdadero. Hermano, quisiera agradecer por este momento de prédica. Espero que haya sido claro, y si no lo fui, vamos a tratar de seguir trabajando en esa parte para poder ser más claro cuando uno pasa aquí adelante. Amén. Amén.
Bien, hermanos, que Dios bendiga a nuestro hermano José por esta lectura de su palabra, la palabra de nuestro Dios. Palabras que también nos enseñan, nos educan. El hermoso texto que citaba nuestro hermano.